buenos días o buenas tardes, según la formalidad de la hora. Empezamos esta mesa redonda. Bueno, mi nombre es Juan Zapra, como verán en el cartel, dedicada a libertad de expresión, retirada y control de contenidos en redes sociales. Esta es una mesa que trajo cierta controversia cuando debatíamos el programa en el Consejo de IGF, porque es amplia, porque está de rabiosa actualidad y porque vivimos en un entorno en el que se generan tantas incertidumbres que al final acaban convertidas en miedos y de los miedos en amenazas de distintos países. Y tenemos a dos ponentes que de esto saben bastante, en términos jurídicos y en términos de seguridad y de investigación. Los ponentes son Borja Suara, que es el proponente de esta mesa. Borja Suara, seguro que todos ustedes lo conocen, en esta casa es bien conocido, además, es bien conocido por los patrocinadores y por quienes están aquí y viéndonos en streaming. Es experto en Derecho y Estrategia Digital y es miembro del Consejo Asesor de IGF. Es un buen conocedor de las redes sociales y un activista de las redes sociales, de manera que de esto de la libertad de expresión sabe bastante. Además colabora habitualmente en medios de comunicación, ustedes lo pueden leer con cierta frecuencia en retinas del país, y ahora le daremos la primera palabra para que nos haga la exposición inicial. Está con nosotros también Silvia Barrera, es autora del libro Investigación en redes sociales, investigación, iba a decir criminal, pero no es así el título, aunque hay de todo, hay investigación de la que podríamos considerar criminal y de la que simplemente lo que persigue es la trazabilidad de lo que se hace en las redes sociales. Ella es buena conocedora de esos ámbitos por su trabajo en Policía Nacional y les recomiendo encarecidamente el libro porque es uno de esos libros que habla de redes sociales con muchísimo rigor y transmitiendo muchísima experiencia en lo que trata. El orden es que yo les doy una primera intervención a Borja, que es el proponente, según lo acordado, y después a Silvia, y después vamos a entablar una conversación. Yo estoy aquí en condición de moderador y de conocedor de los medios de comunicación, por aquello de que los medios de comunicación están directamente implicados en este asunto. Borja, haznos la intervención inicial. Pues buenos días a todos, porque hasta que no comamos no son buenas tardes, y eso es lo español. Y gracias un año más al Foro de la Gobernanza de Internet por invitarme a participar en una de las mesas, aunque es fácil porque como lo he propuesto yo, pues tengo enchufe ahí en el foro, pues me han adjudicado también para la participación. La verdad que es una mesa muy completa. Sentimos que por enfermedad no haya podido estar Natalia de Facebook, pero tenemos que agradecer sobre todo a Silvia Barrera la disponibilidad a participar, ¿no? Y aportar una parte que consideramos esencial de todo lo que vamos a hablar, que es no solo la investigación, sino la colaboración de las empresas de redes sociales con la policía, sobre todo en la vertiente de la policía judicial, justamente para ver qué hacemos con todos esos excesos de la libertad de expresión que encontramos en las redes sociales. Y también le pedí a Juan que no se limitara a su papel de moderador, animador de la mesa, sino tenemos el punto de vista periodístico, porque también todo lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el derecho de la información y también pues, las fake news y toda la polémica que ha habido sobre los contenidos que están difundidos por medios de comunicación tradicionales y luego los nuevos medios de comunicación como son las redes sociales, ¿no? Que también son utilizadas por los medios tradicionales. Quiero en esta primera intervención, que va a ser breve porque creo que lo más interesante luego es el debate, ir a lo obvio
y empezar por el principio, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, no solo reconocido en la Declaración de la ONU del 48, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, en nuestra Constitución, en el artículo 20, en el 78, y a veces se nos olvida que eso, que es un derecho fundamental, además en la Declaración Internacional, y que la propia Constitución le da una tutela judicial efectiva como derecho fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los temas que vamos a ver es, y ahora me voy al final del todo, cómo ante la avalancha y casi imposibilidad de gestionar todos los contenidos que se difunden por las redes sociales, pues se está tirando por el atajo, ¿no?, por el camino en medio de decir, los gobiernos, especialmente la Comisión Europea, a las redes sociales, oye, irme borrando todo lo que penséis vosotros que está mal. Y entonces dice, bueno, a ver, como un gobierno, incluso el de la Unión Europea, le puede decir a una multinacional norteamericana que me vas borrando esos contenidos, y dice, ¿cuáles? No, los que tú veas que están mal. ¿Y dónde está la libertad de expresión, la tutela efectiva de la libertad de expresión judicial, ¿no? ¿Dónde están los gobiernos defendiendo la libertad de expresión de sus ciudadanos? O por lo menos mecanismos, que es a lo que voy a ir, de coordinación y de colaboración mucho más estrecha, mucho más exigente, entre las empresas de las redes sociales y la policía, la fiscalía, los jueces, etcétera, ¿no? Para que las empresas no lo hagan a su criterio, sino con los criterios, sobre todo, de la Unión Europea y de cada uno de los países, especialmente en los casos más graves, que son los que están en el Código Penal. Y es un tema muy preocupante, porque afecta a derechos fundamentales. No se puede tolerar, yo creo, que los gobiernos no solo hagan dejación de funciones, sino que obliguen bajo penas, ¿no?, bajo multas muy cuantiosas, a las multinacionales norteamericanas a hacer de jueces o de policías, ¿no?, que no es su labor. Otra cosa es que puedan ser de un sistema de alertas, ¿no?, y denunciar rápidamente cuando detecten, ¿no?, por sus usuarios, pues determinados contenidos que podrían ser constitutivos de delitos. Entonces, lo que sí es exigible es que la colaboración, haya mecanismos actualmente en el siglo XXI mucho más ágiles para que se pueda cortar de raíz por una orden, ¿no?, de un juez si se considera que es un contenido delictivo. Y esa es la primera parte. Y yo en eso voy a romper una lanza en favor de las empresas de redes sociales que no tienen por qué hacer de jueces y de policías. Y voy a hacer una crítica muy grande a los gobiernos nacionales y a la Comisión Europea por ya no encargar que lo hagan las multinacionales norteamericanas, sino incluso amenazarlas con multas muy cuantiosas si no lo hacen en 72 horas. Yo creo que estamos invirtiendo los papeles. Pero ahora vamos a la segunda parte, y es, si es un contenido delictivo, lo que tendría que hacer una red social es denunciarlo a la policía, a la fiscalía, a la Guardia Civil, digo, a los jueces, etc. Pero, ¿y si no es delictivo? ¿Por qué lo borran? Porque luego resulta que cada una de estas redes sociales tiene unos términos y condiciones de uso que dicen, bueno, yo considero que si no es un contenido adecuado lo voy a borrar. ¿Cómo que no es un contenido? ¿Qué es que no sea un contenido adecuado? Si es delictivo, se denuncia. Si no es delictivo, ¿por qué se borra? Porque la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de una declaración internacional, parece que en la relación de fuentes del derecho está algo por encima de los términos y condiciones de uso de una empresa. Y no vale, y esa es la crítica que siempre se hace, ¿no?, o la respuesta, no, es que como es mi casa yo pongo las normas que quiero. Pues no puede ser, porque si uno dice, pues no, en esta red social a partir de ahora no van a entrar las personas de raza negra. Pues todos echaríamos el grito en el cielo diciendo, no, esto no puede ser, esto. ¿Por qué podemos aceptar que alguien borre contenidos que él, por sus propios criterios, ¿no?, que desconocemos además, porque no son públicos, pues se dedique a borrar contenidos que no son delictivos? Luego,
Lo voy a dejar aquí porque luego entraré en cosas que todavía me preocupan más, pero hay esas dos vertientes. La vertiente de contenidos que tienen indicios de criminalidad, el que decide borrarlos es la empresa y no un juez, ni la fiscalía, ni la policía, que luego, y eso es lo que espero que Silvia explique bien, la colaboración debería ser mucho mayor y exigirse, no que hagan de jueces y de policía, sino que colaboren con los jueces y con la policía, con la fiscalía, y luego la otra parte de no vale el argumento de no, yo quiero tener una red amable y una conversación agradable y entonces todo aquello que moleste me lo voy a cargar aunque no sea delito. Porque entonces se está vaciando de contenido la libertad de expresión. Habrá que buscar modos de moderación y herramientas como las que hay para que cada uno pueda silenciar, bloquear, construirse su propia red social. Pero borrar no solo contenido, sino incluso bloquear cuentas si no han cometido ningún delito, ningún exceso de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, pues parece un poco exagerado a mi modo de ver. ¿Y por qué digo que es más preocupante esta huida hacia adelante? Porque ya empieza a haber, ya la hay en la Comunidad de Madrid, pero ya hay un proyecto de ley también para el Congreso de los Diputados, herramientas legales para perseguir con multas administrativas hasta 45.000 euros cualquier expresión que alguien considere que es discurso del odio, pero que no llegue a ser delito. Y entonces, frente a los delitos de odio que están en el 510 del Código Penal, se han inventado una cosa que es incidente de odio. Incidente de odio será lo que diga el subdirector general de una consejería de asuntos sociales de una comunidad autónoma o de un ministerio. Y te podrán poner de multas hasta 45.000 euros. Cuando, insisto, es un derecho fundamental con tutela judicial efectiva. Bueno, pues creo que la libertad de expresión está actualmente en un grave riesgo, que es verdad que ahí existen otros riesgos, como es pues, los delitos de apología al terrorismo, los delitos de odio, pero los del 510, la pornografía infantil, o sea, es verdad que existen esos riesgos en las redes sociales a los que hay que combatir. Pero con la excusa de esos riesgos, tirar por el camino en medio y cargarse el derecho fundamental a la libertad de expresión, a mí me parece que es muy grave y que tenemos que estar muy atentos en que siga siendo un derecho fundamental con una tutela judicial efectiva. Bueno, pues ya ven ustedes cuál es el planteamiento de partida. Muchísimas gracias. ¿Por qué estoy yo aquí? Y como a mí me toca formular preguntas, pues me haría una pregunta al hilo de la intervención de Borja para que reflexionemos entre todos, ¿no? Se cierra o se bloquea una portada de una publicación en papel atendiendo a un dictamen judicial, pero ese mismo dictamen no existe cuando se trata de bloquear en una página web el mensaje. Entiendo que estamos planteando. Es una lástima que no estén presentes los representantes de las redes sociales. Es una fatalidad. Ha sido mucho más valiente Silvia, que le pedimos casi in extremis que interviniera, y que nos va a aportar muchísimo sobre esas relaciones entre redes sociales, la autoridad, el regulador, incluso la policía. Entonces, ¿cuál es el planteamiento en esas relaciones que nos puede describir? Bueno, yo creo que muchas gracias por la invitación y haberte acordado de mí para hablar de redes sociales, porque otra cosa no, pero estuve 5 años trabajando con ellas, incluidos los proveedores de servicios, amigos míos, entre comillas. Y bueno, pues aunque nadie prueba de servicio no pasa nada. Tengo mucha experiencia con ellos, lo suficiente para saber cómo se articulan esos procedimientos y cómo piensan y cómo colaboran o no colaboran en ese sentido, y fueron los motivos por el que escribí ese libro que comentabas al inicio, porque bueno, es una pena que después de 5 años en que trabajar en redes sociales, toda esa práctica mía, personal, no solo policial, también personal, porque bueno, en ese proceso, ¿no?, en el que casi hay medio un vacío legal o hay mucha confusión, y preocupantemente porque las redes sociales no son un juego, ¿no?, y aunque muchos lo vean como cosa de la gente joven o los menores, ¿no?, por los 10.000 millones de usuarios que tiene Facebook ya, o los 700, 800 que tiene Twitter, millones de usuarios, yo creo que es algo que no se debe pasar por alto, ¿no? Y que además, gracias a mi trabajo, pues tuve
la ocasión, la oportunidad de ver que las redes sociales generan muchas consecuencias y muchas de ellas bastante graves, sobre todo para la reputación digital de la persona y para incluso pues, acabar teniendo antecedentes penales o siendo condenada por estos hechos, con lo cual no es un juego de niños y las redes sociales no es un juego de niños, es algo de interés y que cada vez tendríamos que hacer un esfuerzo, ¿no?, por regular y dejar por lo menos una pequeña línea clara de lo que se puede o no decir, a qué tenemos y sobre todo establecer, yo diría un mecanismo, como decía Borja, un regulatorio o alguien que decida, ¿no?, qué es lo que se puede o no decir en Internet y en las redes sociales, porque es bastante importante tener una línea roja y hasta el momento, en mi opinión, aunque hacía 2 años y medio que dejé las redes sociales, no hemos avanzado mucho, seguimos estando en el mismo punto, o incluso yo diría en un punto todavía más atrás, pues la confusión todavía llega a ser bastante mayor. En cuanto a los protocolos, pues bueno, yo creo que es mejor y yo os invito a hacernos preguntas prácticas porque hay muchos temas de los que debatir. Borja ha tocado muchos puntos que podríamos estar horas y horas hablando de ellos y yo quisiera decir pues bueno, que es muy complicado establecer una línea de censura. Está claro que ahora mismo el poder de censura legalmente, judicialmente lo tienen los jueces, obviamente son los que deciden hasta dónde se puede publicar, qué es delito y qué no, pero sí que es verdad que hay un campo, por ejemplo, hablar de multas administrativas o de decidir qué es sancionable penalmente o no, o administrativamente, que es la subjetividad. Y es que, por ejemplo, yo intenté durante esos años que estuve en las redes sociales, trabajando con redes sociales, intentar entender cómo trabajaban las redes sociales. Es importante, ¿no? Molestarme en instruir un atestado policial para luego mandarlo a un juzgado y que caiga en saco roto, pues no tengo ganas de hacer esos esfuerzos. Entonces intenté un poco adivinar por dónde iban las redes sociales y qué futuro le esperaba un atestado policial o una denuncia policial en el caso de que yo instruyera las diligencias. Hasta ahora no me quedó muy claro, pero sí que me quedó claro que el campo de la subjetividad tiene pues, bastante valor. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico y que todo el mundo se haga la idea, de poner un comentario con temas de acoso, no algo tan sencillo como poner un número de teléfono en cualquiera de nuestros timelines, nuestros muros en Facebook. Alguien nos ha hecho unos comentarios inquietantes, ¿no? sin llegar a ser nada amenazante, insultante de forma directa, pero un día esa misma persona, ese ser anónimo, presuntamente anónimo, nos deja nuestro número de teléfono de forma pública o la dirección de nuestro domicilio. Simplemente eso. Cualquiera puede entender, bueno, es libertad de expresión, ¿no? ¿Qué tiene de malo que me dejen un domicilio, ¿no?, de forma pública en mi perfil y que todo el mundo lo vea? Pues yo veo ahí claramente una amenaza, se ha habido anteriormente algún comentario que nos haga sospechar de que esta persona pudiera estar detrás de nosotros o al acecho y que nos está diciendo de forma indirecta o directa que sabe dónde vivimos. Algo tan sencillo como si, ¿y eso cómo lo valora una red social? Que alguien nos deje el domicilio o un número de teléfono. Si en sí, ya de por sí, ¿qué valoración hacemos, o de forma subjetiva, de eso, que eso pueda ser una amenaza, ¿no? Para mí sería una amenaza, claramente una amenaza, el hecho de que alguien me deje mi domicilio, la dirección de mi casa, en un timeline. Me está diciendo que sabe dónde vive, que sabe dónde vivo y que se puede presentar allí, tan sencillo como eso. ¿Y eso cómo se evalúa, ¿no? ¿Qué criterios? Entonces, yo intenté hablar con las redes sociales mucho tiempo, intenté razonar, intenté saber cómo evaluaban ellos este tipo de comentarios y me decían que obviamente las redes sociales nosotros pensamos en España, nosotros nos centramos en lo que se habla, se dice en España, en los comentarios que nosotros recibimos o que hacemos. Pero no tenemos que olvidar que las redes sociales están pendientes en todo el mundo, están presentes y que hay códigos penales chinos y códigos penales alemanes y suecos y que las redes sociales no tienen unos gabinetes jurídicos ni pueden tenerlo, que sepan primero cuál es o qué es delito en cada país y evaluar si algo es delito o no y en qué medida, ¿no? Y eso es algo que las redes sociales me dijeron, ¿no? Digo, ¿y cómo ve usted el hecho de que usted está aquí en España, usted tiene claro que es delito, que es un delito de amenaza y que lo que está penado? Pero yo en China, por ejemplo, atendiendo a la legalidad china, el código penal chino, en el que son más estrictos con la libertad de expresión, ¿qué hace Facebook? A lo mejor el hecho de un comentario de un periodista chino a quien le pueda costar el cuello, un comentario que para nosotros sería en todo caso libertad de expresión, ¿qué hace Facebook? Colabora con las autoridades chinas, con un simple comentario. Tienen una responsabilidad bastante grande, ¿no? Y uno de los motivos por el que ellos intentan ser
muy cautelosos a la hora de colaborar con las autoridades y a la hora de retirar contenidos. O sea que tenemos que atender a la legalidad de cada país, no es fácil. Por lo tanto, yo en ese sentido, ahí les tengo que dar la razón, es verdad, es muy difícil y no podemos tener un ejército de abogados en cada país para atender las peticiones. Con lo cual, bueno, pues ahora si se pueden plantear, no sé, preguntas que se les ocurran, porque hay muchísimas cosas que comentar interesantes que, bueno, pues podríamos tratar ahora. Yo lo dejo ahí para que nos hagamos una idea de la dificultad que tiene evaluar algo tan subjetivo como un comentario o la libertad de expresión y la dificultad que tienen las redes sociales a la hora de dar respuesta a ese tipo de requerimientos, en este caso judiciales o policiales de cualquier país. Pues ya desde esta mañana temprano estábamos debatiendo en Twitter sobre esta cuestión, si es un problema de formación, de competencias, de globalidad, que estás planteando ahora. Yo iría a la primera cuestión que planteábamos en la mesa, que es, entonces, mojamos un poco más, ¿quién y cómo debería regular en este escenario? Porque Silvia plantea la problemática global, Borja estaba más en el terreno más local. ¿Cómo combinamos esas? ¿Quién y cómo? Bueno, a ver, yo creo que ya está regulado y entonces a mí me asusta siempre cuando oigo decir a alguien, ¿no?, que hay que hacer una regulación específica de las redes sociales. Ya está regulada la libertad de expresión y ya están regulados los límites a la libertad de expresión, que son el Código Penal. Los más graves, las actuaciones más graves que se pueden hacer por excesos de la libertad de expresión, ¿no? Pues tenemos desde los delitos de injurias y calumnias, los de las amenazas, coacciones, delitos de odio del 510 y no otros que se inventa la gente. Que no me ha dicho tonto, ya es un delito de odio, no es un delito de odio. Es la incitación a la violencia contra un colectivo vulnerable y su origen es el antisemitismo. Eso es un delito de odio. No, odiar no es delito, ¿no? Y cualquier expresión de odio no es delito. Tiene que ser con los requisitos del 510 y contra los colectivos tasados en el 510, entre los cuales, por ejemplo, no están los toreros. Los toreros no son un colectivo vulnerable y que se pueda, cualquier crítica a la tauromaquia sea un delito de odio, ¿no? O los políticos, tampoco están los políticos en los colectivos vulnerables del 510. Como si no está tipificado, pues no es delito, pues se podrá ser un delito de injurias, de calumnias, pero no en delitos de odio. Pero insisto que está regulado y que a mí lo que me preocupa es cuando me dice Silvia, porque es verdad, te dice, no, bueno, es que Facebook o quien sea, Twitter, no, es que no podemos sabernos las leyes de todos los países. Y dice, pero no prestas servicios en España, pues te tendrás que adecuar a las leyes de España o a las leyes europeas. Ah, no, es que claro, tendríamos que contratar abogados en cada país. Y pues para eso estamos. Los abogados de cada país. Será por dinero, ¿no? De Facebook, de Twitter, de Google. Quiere decir que si tú prestas un servicio en cualquier país, pues te tienes que adecuar a las leyes de ese país. Que los términos y condiciones de uso, cuando yo estaba en la facultad, no estaban en las fuentes del derecho. Se tienen que adecuar, como cualquier contrato de adhesión, a la normativa vigente, tanto europea como del país, ¿no? Entonces, esas cosas que dicen, no, es impensable que nosotros cumplamos las leyes de todos los países. Pues mira, pues cuando en China, por ejemplo, no querían cumplir las leyes chinas, pues les dijeron que ahí no prestaban servicios, y entonces pasaron por el arco. Con una pequeña diferencia, que hay gobiernos democráticos y gobiernos no tan democráticos. Cuando un gobierno democrático le pide colaborar con la justicia, que por muy multinacional que sea, ¿cómo una empresa puede decir que no colabora con la justicia? Ha habido algún caso en Italia y en Brasil donde un juez ha cerrado WhatsApp o ha metido en la cárcel a unos directivos de una multinacional por no querer colaborar con la justicia. Incluso en Estados Unidos pues, se negó Apple a colaborar en una investigación de un delito de terrorismo, pues no con el FBI, con una juez que le había pedido unos datos. Y yo me pregunto, ¿quién es una empresa, por muy Apple que sea, para decirle al juez, no te doy esos datos? Aquí yo no voy a decir el nombre, pero consulté con un magistrado de la Audiencia Nacional y también me dicen eso y lo meto en la cárcel, por obstrucción a la justicia. Entonces nos hemos creído eso de que las multinacionales están por encima de las legislaciones. Y no puede ser que un Estado o una Unión Europea acepte ámbitos de impunidad, donde no llega la legislación, los jueces o la policía. Sí, bueno, es evidente, yo comparto lo que dice Borja, absolutamente, y lo digo en mis propias carnes. Evidentemente,
Tenemos desde investigaciones que no hemos podido ni siquiera iniciar, porque en el momento que se lo sabe, pues eso digo yo, sino en el momento que se retira un perfil, y ahora que tenemos la costumbre de ponerlo todo en el punto de mira, antes era nombrada la policía, ahora todo el mundo hace de juez en Twitter o en Facebook y demás, en cuanto ve un comentario ya se hace una calificación penal y le pone incluso la condena. Como tenemos ya esa costumbre, que es lo que hace el autor en cuanto se ve señalado, en el punto de mira de una red social elimina el comentario y en muchos casos hasta desaparece la red. Yo no sé cómo lo hacen, en cuestiones de minutos suspenden, eliminan el perfil de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de Badoo, de Tinder, de todos los lados, y ya una vez que, si ustedes lo saben, una vez que se retira el perfil, pues ya no hay posibilidades de investigación, porque según la red social, una vez que se retira o se cancela un perfil, no hay posibilidades de investigación, sabiendo que esa cuenta se puede volver a activar y que los registros están ahí, pero obviamente es uno de los motivos por el que ya las redes sociales no dan contenido de un perfil. Eso para empezar. Luego, si hay algún usuario que retira ese contenido o ese perfil, se acabó la investigación. Luego exigen pues, que los protocolos que hay de colaboración para agilizar, ¿no? Ese intercambio de información, por supuesto, tiene que ir por mandamiento judicial, no judicial, un procedimiento judicial previo en el que haya un presunto delito, y como consecuencia de ello pues, se remite el mandamiento judicial en el que un juez que supone que sabe de leyes, se supone, pide y hace el mandamiento judicial acorde a los hechos que están investigando y que, como es lógico, y yo eso también pensaba, ninguna red social debe cuestionar, ¿no? Porque si una persona que pasa unas posiciones para judicatura dice que eso es delito y está pidiendo unos datos en una red social, lo que no debería haber es una obstrucción, efectivamente, esa colaboración que se produce. No en todos los casos, pero ya les digo yo que a veces que no se contestan, ¿no? Y cuando recibe la respuesta, que puede pasar un mes o 2 meses, si es un caso de acoso o un caso de amenazas graves, pues tienes a la víctima diariamente levantándose por las mañanas, sabiendo o no sabiendo que le va a pasar a la vuelta de la esquina, mientras una red social pues, se decide a contestar o quiere facilitar la labor de indagación. Cuando no, pues bueno, pues te exigen que mandes esos comentarios que han sido eliminados, te exigen con un determinado formato, te dicen que se los vuelvas a mandar. Bueno, al final te es un juego, en un bucle, en un agujero negro de la cuarta dimensión, que acaba pues con 2, 3, 4, 5 meses hasta que contestan, pues facilitándote esa información. Los protocolos se han agilizado un poco, pero en todo caso siguen siendo insuficientes. No solo los protocolos de cesión de esa información cuando hay un mandamiento judicial, sino también, hablo por ejemplo también de los procedimientos judiciales, porque al final la persona que está denunciando las amenazas tiene que esperar 2 o 3 semanas, si es que no se queda la denuncia en la comisaría, porque como no hay otro conocido, ni siquiera haya un juzgado, se tira 3, 4 semanas, 4 semanas hasta que se abra un procedimiento judicial, porque sin ese procedimiento judicial y sin ese mandamiento judicial las redes sociales no nos van a dar información de los registros de un usuario. Se tira 4 semanas recibiendo o continuando viviendo esa situación de acoso, de amenazas, y luego entre que te contestan, se perpetúa al final el comportamiento delictivo. Una víctima se puede someter, aparte de lo que ya está viviendo en tiempo real en las redes, día a día, se convierte en un proceso judicial de meses, ¿no? Que lo que es la victimización. Lo que ocurre al final es que las víctimas no denuncian porque es casi más costoso y más doloroso pasar por un procedimiento judicial que ser acosado o amenazado por las redes. Esa es la situación que tenemos en la actualidad y habría que cambiar muchas cosas, ¿no? Empezando por lo que le digo, esos tiempos. En ningún caso los procedimientos judiciales que tenemos ahora dan solución a las redes sociales y a la celeridad con la que nosotros publicamos, porque ya me dirán ustedes, no sé si estarán de acuerdo, que 5 meses o 7 meses, como me ha llevado a mí algún caso de acoso, 7 meses y 35 perfiles diferentes para un mismo autor, para saber quién estaba detrás de ese perfil, después de ingentes peticiones a Twitter, 7 meses para resolver un caso de acoso, pues no sé si lo verán ustedes razonable, pero a mí en todo caso no me lo parece. Entonces, bueno, pues creo que habría que cambiar bastantes cosas, empezando por los tiempos, las dilaciones judiciales a la hora de, por ejemplo, emitir un mandamiento judicial y luego a posteriori, pues los protocolos que no pueden pasarse 1, 2, 3 meses para contestar. ¿En qué medida creéis que este problema que tratamos de la libertad de expresión cercenada o la potestad de ordenarla, digamos, que cede a las redes sociales, en qué medida creéis que
es un problema de comprensión, de formación, de quienes intervienen actualmente en esta problemática. Me parece que cuando nos estamos refiriendo a libertad de expresión en espacios tradicionales, o incluso tú hablabas de multinacionales, pero no podemos hablar de multinacionales nacionales en este ámbito de la gestión de redes, porque multinacionales también son los proveedores de acceso y la regulación no es la misma. Entonces, en fin de vida es comprensión, es formación, esto hablabas de procedimientos, también de estructuras, y me atrevería a decir también de capacidad de lobby, ¿no? ¿A quién se pregunta cuando se trata de armonizar o actualizar la legislación, los procedimientos? ¿A quién se pregunta sobre determinadas cosas y a quién se excluye de esa discusión porque viene del mundo antiguo? Pues bueno, a ver, yo no he escrito un libro como Silvia, escribo artículos e intento hacer divulgación, pero sí tuve la oportunidad en el Congreso de los Diputados de coordinar las conclusiones del informe sobre redes sociales que hizo en el 2015, después de que pasáramos, pues también fui yo uno de ellos, pues 50 expertos de todos los ámbitos, de las redes sociales, de las empresas, de la administración, de la policía, de expertos de la universidad, para hablar de estos temas. Y hubo 50, al final hicimos una lista de 50 recomendaciones, pero especialmente dos que yo creo que son muy importantes, que sería bueno recordarlas, porque la verdad que además salió aprobado por unanimidad, cosa curiosa, porque pocas cosas se aprueban por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y hubo dos especialmente en la que todos los expertos además hicimos hincapié. Uno, en no mejorar la colaboración, sino exigir la colaboración, que está además prevista en las leyes, ¿no? En las leyes sociales de información y otras leyes que tienen que ver también con la parte más de telecomunicaciones, ¿no? Y con las empresas de Internet ya de servicios de sociedad de información, de contenidos, etc. Bueno, pero la segunda es crear un organismo de autorregulación sectorial, como hay por ejemplo en publicidad, en materia de contenidos publicitarios. Bueno, pues hacer una de contenidos no publicitarios, donde, igual que está autocontrol de la publicidad, pues hubiera un autocontrol sectorial de las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo se debatía entre que, por un lado, reconocían que es un derecho fundamental con tutela judicial y por otro lado decían los jueces, nosotros no damos abasto, como tuviéramos que entrar cada vez que alguien dice algo en las redes sociales, no haríamos otra cosa. Y entonces dice, bueno, pues, y por eso de ahí que se les encarga a las empresas de las redes sociales que ellas vayan haciendo el filtro, pero con sus criterios. Parecía que una solución intermedia podría ser el que hubiera un organismo sectorial de autorregulación y autocontrol con colaboración con la policía, los jueces y los fiscales para fijar los criterios y que luego aplicasen ellos esos criterios. Y si algún usuario de las redes sociales estaba quejoso de que le habían bloqueado su cuenta o le habían borrado un mensaje que él creía que no tenían que haberlo hecho, pues entonces tengan una especie de recurso de alzada hasta en el organismo de autorregulación y autocontrol. Entonces sería una primera trinchera frente, o una segunda, la primera sería la de la propia empresa, la segunda trinchera sería el organismo sectorial de autorregulación y la tercera ya sería la regulación por los tribunales, ¿no? Y bueno, eso podría ser. No se ha avanzado desde el 2015, entre otras cosas porque las redes sociales no quieren. También yo creo que con una resolución o una recomendación del Congreso de los Diputados a lo mejor se podría avanzar, ¿no?, en exigir que exista ese organismo sectorial como existe en otros ámbitos, como es, insisto, el de contenidos publicitarios y que ha funcionado razonablemente bien, con lo cual podría avanzarse en eso. Pero contestando también a la pregunta, no es solo una cuestión de los medios de comunicación tradicionales. La gran revolución que ha supuesto Internet en el derecho de la información es que todos nosotros nos hemos convertido en medios de comunicación. Y, como tú bien decías, hay un problema de educación. Como decía el tío de Spider-Man, pues que un gran poder implica una gran responsabilidad, pues hay gente que cree que por decir un mensaje, pues que no pasa nada. Pues no, pues tienes la misma responsabilidad que un medio de comunicación. Y si cometes un delito de injuria, de calumnias o de acoso o de amenazas, pues tendrás una responsabilidad. No porque estés en pijama en tu casa detrás del ordenador tienes menos responsabilidad. Y eso quizás es lo que yo creo que falla.
porque los medios tradicionales sí sabían, porque ya la venían ejerciendo, ¿no?, la responsabilidad que tienen detrás de cada artículo que publican. Lo nuevo han sido los usuarios en pijama detrás del ordenador en su casa. Sobre este punto, formación, comprensión de la nueva realidad, también está de los ciudadanos individuales que son productores de contenido. ¿Quieres apuntar algo? Sí, yo creo que falta todo. Desde formación, y cuando hablo de formación no me refiero a una charla de policía o guardia civil que va una vez al año al colegio para decirle a los niños lo que es delito y lo que no, porque al final estás criminalizando la tecnología, no les estás diciendo, no estás educando en internet. Desde luego que es un problema que los menores que ahora tienen redes sociales con 12 años, que sí que los padres saben que no deberían de estar en redes sociales porque la edad mínima son 13 años o 14 años, dependiendo del país y dependiendo de las políticas de uso de cada red social. La cantidad de niños que ya hay con redes sociales que no deberían de estar en redes sociales, el pensar que con una charla de policía o guardia civil un día en el colegio van a enterar y van a saber publicar o no qué publicar en redes sociales, dónde están los límites de qué deben de publicar o no, cuando nosotros adultos somos los primeros que no sabemos ni lo que tenemos que publicar ni lo que no, ni sabemos lo que tenemos que hacer ni siquiera para pedir la retirada de un perfil como usuarios, y pedimos a nuestros hijos que aprendan con una charla de policía o guardia civil un día en el colegio. Empezando por ahí, ¿vale?, la falta de educación del propio usuario, no digo los menores, hablo de menores y adultos, siguiendo por la poca concienciación todavía de la implicación que tiene la tecnología en nuestras vidas, y lo importante que es, que yo sí que he visto, y ustedes seguramente a lo mejor tienen algún caso personal cercano. Yo por mi profesión, porque yo soy policía, investigo delitos, o investigaba delitos cometidos a través de las redes sociales, y yo he visto, vidas partidas y mucho dolor entre menores y adultos por culpa de las redes sociales, mucho dolor, incluso a una compañera yo no he tenido ocasión, afortunadamente, de llegar incluso a ver casos, tentativas de suicidio de menores por culpa de las redes sociales y el sexting y el acoso a través de las redes sociales, o sea, que no es una cosa banal. Y luego, aparte de eso, bueno, la formación de los actores, vamos a decir, policiales o judiciales, porque aquí está todo medio en el mismo saco. Aquí no hay que echar las culpas ni a jueces, ni a secretarios judiciales, ni a fiscales, también a los propios policías y a todos los actores que tenemos algún tipo de responsabilidad en pensar que las redes sociales son eso que está ahí, ¿no? Y eso que, bueno, eso de publicar y escribir opiniones, ¿no? Y opiniones, está claro que algo falla cuando yo en mi propio perfil social de Twitter no puedo hacer o emitir una opinión política porque ya me ponen al caldo y no se puede hacer, ustedes y seguramente que lo habrán vivido en sus propias carnes, que la gente se cree con libertad y con derecho no de opinar, porque yo creo que hasta cierto punto todas las personas adultas, no de 13 años, es capaz de discernir la diferencia entre una opinión emitida del respeto y el insulto. Yo creo que una cosa es decir no estoy de acuerdo con esto y otra cosa es decir que eres un hijo de puta, que tú por ser policía no puedes opinar o que tienes que hacer esto o lo otro. Yo creo que hasta ahí todos llegamos a comprender la libertad de expresión, lo que es el derecho a opinar y el insulto. Y muchos adultos que, como mencionáis, están en pijama en su casa, saben también discernir lo que es lo uno de lo otro, si no, no lo haríamos por la calle. Y a ninguno de nosotros que tenga una opinión cara a cara, estoy segura que no lo diría en esos términos, cuando sabemos evidentemente que va a tener unas consecuencias que no van a ser todo lo deseable si alguien dice la cara o insulta o hace ese tipo de cosas que suele hacer en las redes sociales detrás de un perfil presuntamente anónimo o no anónimo, porque bueno, el hecho de no tener presente físicamente a tu víctima, ¿no? Vamos a decirlo así, que recibe ese ataque, o uno, pues sobre todo uno que es cobarde, le envalentona mucho, ¿no? El decir eso en las redes sociales y el mostrarnos, porque a pesar de lo que la gente diga, de que las redes sociales nos transforman y nada, las redes sociales son el reflejo de lo que somos. Y decimos lo que no nos atrevemos a decir a la cara, básicamente. O sea, que somos más en redes sociales que de lo que somos en el día a día, en el cara a cara. Y aparte de la formación y de la falta de formación también de los actores implicados en la investigación, en la judicialización, de todo esto, hablamos también de las redes sociales, ya no de la poca colaboración, es que a mí me lo han dicho muchas veces, las redes sociales no dejan de ser una empresa, ¿no? Y es que, pues a mí me llama la atención que Amazon sea, Facebook sea una de las empresas que más dinero ha ganado en estos 2 últimos años, ha ingresado en sus arcas como empresa, supuestamente dando un servicio, entre comillas, gratuito, ¿no? Y a mí me llama la atención, son empresas, con lo cual, como empresas,
Pues si pueden tener un gabinete jurídico de 5 personas en vez de tenerlo 400, pues es dinero que se ahorran, ¿no? Y sobre todo, pues, aparte de esa falta de colaboración, pues, por supuesto, luego también, finalmente, el propio usuario, ¿no? Yo creo que lo que comentamos, que estamos hablando de determinadas, de la línea entre la libertad de expresión y el delito, pero es que, bueno, yo creo que incluso ya habría, por ejemplo, conductas en las que la gente, yo estoy segura que al 95% de los comentarios que hacemos nosotros en redes sociales somos conscientes de qué está permitido decir o qué no está permitido decir y hasta dónde podemos llegar y los límites que hay. Si hay algo que yo me he encontrado en los juicios, cuando yo he ido a declarar como testigo, a consecuencia de nuestras investigaciones, que todas las personas que están encausadas en procedimientos por este tipo, cuando llegan al juez y le preguntan al juez, ¿y usted por qué dijo esto? ¿No? Lo primero que te dicen es que yo no sabía, ¿no? O sea, personas que se han pillado de forma reiterada, meses y meses, acosando a sus víctimas o diciendo, eres un hijo de puta, te voy a matar, o personas públicas que me han consultado día a día, hace años, oye, cada vez que en un programa de fútbol o de político, la cantidad de insultos que reciben a diario, ¿no? Y que luego llegue esta persona encausada y que diga que es que no sabía, ¿no? Es claro que sabías perfectamente lo que estabas diciendo y aún así, en el 50% de los casos se libran de una condena, porque bueno, al final queda siempre a libre discreción del juez y el juez dice, bueno, pues yo no he visto voluntad de querer hacer daño, pues lo has hecho, porque por eso estás ahí y aún así se siguen librando, ¿no? de tomar el mea culpa y decir que no sabían la repercusión que iban a tener. Entonces yo creo que es una falta de todo, ¿no? Y yo lo veo en mi día a día, además ahora con el tema de las evidencias digitales, yo soy la jefa del departamento forense de la Policía de las Evidencias Digitales y les aseguro que la lucha es diaria, tanto a nivel judicial como policial, con mis compañeros para hacerles ver la importancia de la evidencia digital, la facilidad con la que se pierde, se altera o se modifica una evidencia digital y se echa a perder un procedimiento judicial por no obtener con garantías una evidencia electrónica. Voy a hacer una pregunta muy precisa. WhatsApp lo consideramos red social en los términos en los que estáis hablando, o a partir de qué número de usuarios consideramos WhatsApp una red social. Hombre, no es una red social, no era tan inocente. Es un sistema de mensajería instantánea para comunicarse punto a punto con un usuario y hay conversaciones privadas que luego salgan a la luz, se publiquen en los medios y encausan a las personas que están dentro de esa conversación. Creo que Borja ha escrito algo recientemente sobre eso, ¿no? Independientemente de mi opinión personal y los comentarios que se hagan en un grupo de WhatsApp privado, yo creo que WhatsApp, si yo mando una conversación a través de WhatsApp a un compañero mío, no deja de ser una conversación privada. Y si es un grupo de 3, es una conversación privada. Otra cosa es que uno tenga más o menos cuidado con lo que dice, sabiendo que hacer una captura de pantalla y que eso se puede, ya no digo extender o difundir, sino salir a los medios. Pero no deja de ser un sistema de mensajería instantáneo privado. Lo que es público, una red social que uno publica ahí para vender lo que quiera vender en su día a día, lo que hace o no hace es algo público. Evidentemente cualquiera lo puede leer, salvo que ese perfil sea privado, pero es un sistema de mensajería y además tiene unas normas a la hora del tratamiento digital, ¿no? De esas evidencias completamente diferente que a una red social, completamente diferente. Bueno, no estaba pactada la pregunta, pero mi artículo de esta semana, en La Información, que es donde tengo una columna todos los lunes, aprovecho para hacer promoción, ya que no tengo libro, por lo menos en la columna. Le estuvimos dando la semana pasada, intento resumir siempre lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Y el fin de semana, pues, miro todos los tweets que ha habido sobre un tema, estuvimos una discusión, que hay debates interesantes en Twitter con otros abogados. Hay muchos abogados, o sea que no es pacífica la postura, que piensan que WhatsApp y un grupo de WhatsApp sobre todo sigue siendo una comunicación privada. Yo tengo mis dudas porque un grupo, como era el caso de en principio 200 policías municipales, que luego quedaron en 110 y 115, hombre, hay un criterio en el Código Penal que es lo de la expectativa de privacidad. Tú cuentas una cosa en un grupo de 200 personas y mucha expectativa de privacidad no tienes. Los secretos te los cuentas a tus amigos íntimos, que normalmente se cuentan con los dedos de una oreja, pero bueno, pongamos que tenemos 2 o 3. La intimidad familiar, eso es la intimidad, ¿no? Pero bueno, por un lado estaba, si eso es privado, y insisto mucho que hemos importado muy fácilmente el término privacidad, que es un concepto anglosajón. En España es la intimidad personal y familiar.
Eso de la privacidad es más amplio que la intimidad personal y familiar, y además no todo lo que hace una persona, porque lo haga un particular, es privado, porque nosotros tenemos una esfera privada y una esfera pública, especialmente la profesional. Y parece que ese grupo no era para contarse cosas de la vida privada, íntima y personal o familiar, sino era para debatir cosas profesionales, con lo cual pertenecía a la esfera pública. Otra cosa es que si en un grupo pequeño de una empresa se pueden hablar de forma privada las cosas, sí. Que en un grupo de 200 personas eso siga siendo privado, yo creo que tengo argumentos para defender que no lo es. Pero en cualquier caso, insisto, sea o no privado el canal, un grupo de 200 personas, y sea o no privado, de naturaleza privada, los mensajes, el contenido de lo que se habla, que a mi parecer pertenece a la esfera pública profesional y no a la vida íntima y familiar, es que me da lo mismo, porque si lo revela el contenido una persona que forma parte del grupo, no hay delito contra la intimidad, porque revela el secreto el que forma parte del secreto, no se ha accedido ilegalmente a esos contenidos. Los delitos contra la intimidad es el pinchazo telefónico por un tercero, o el hackeo de una conversación entre dos por un tercero, no que alguien, un amigo, te cuente un secreto y tú lo cuentes. Si tú cuentas el secreto que te han contado, no cometes un delito, luego perderás a tu amigo, te echará una bronca, incluso puede haber una vía civil, una indemnización por daños y perjuicios, pero no cometes un delito. En este caso es uno de los propios policías que formaba parte de ese grupo el que revela los contenidos. Y luego por otro lado están, que se han metido en el mismo saco todos los mensajes que son rechazables social y moralmente, pero no todos son constitutivos de delitos, porque las amenazas, está claro que sí son delitos, alegrarse del mal ajeno o desear el mal ajeno, que yo sepa, no está tipificado en el Código Penal. Las injurias, si son muy graves, sí, las calumnias también, pero incluso, y esto también hemos tenido esta conversación esta mañana con Juan, y claro, la cuestión es cómo un juez determina si una injuria es lo suficientemente grave para que sea delito, ¿no? Bueno, pues igual que se ha puesto de moda lo de la unidad de medida en estadios, ¿no? Para la nueva unidad espacial para medir son los estadios, en esto yo digo que son los pueblos, porque es delito cuando se han pasado 7 pueblos. Si no se pasa 7 pueblos, entonces no es delito. Yo apelaba a la semiótica, que era todavía más complicado aún. Pero sí, el debate venía de si se comete delito en función del número de seguidores, el volumen de la audiencia a la que llega, pero creo que, no sé si estáis de acuerdo vosotros que conocéis mejor los procedimientos, lo que decía, Borja apelaba a la semiótica en el sentido de que es realmente el mensaje, el contenido del mensaje, la intencionalidad de ese mensaje y a quién se quiere llegar y con qué propósito. Claro, eso es ciertamente difícil, pero para eso están los tribunales. Sí, bueno, yo no soy jurista, aunque estudio muchas leyes para ser inspectora y me dedico a la investigación. Yo, en mi opinión, independientemente de las consideraciones jurídicas que se puedan hacer en cuanto a la privacidad, la opinión de las personas y tal, es mi opinión personal. Aunque haya 200 en un grupo y demás, si es que ni siquiera están escritas lo que se puede o no decir, ya si hablamos de seguidores, de difusión, de cuánta gente tiene que haber en un grupo de WhatsApp o no tiene que haber, o si el contenido es dentro, como comentabas, dentro de la esfera de la privacidad o de la intimidad personal o familiar. No sé, a mí mi opinión política me parece una opinión personal y algo que yo no tiene por qué saber la gente, aunque el grupo sea muy extenso y tal, no deja de ser un grupo en el que por algún motivo alguien, el administrador, pues hay derecho de exclusión, decide quién entra, quién no, o te manda un enlace de invitación y tú entras. Pues en el momento que tiene que haber que hay un derecho de exclusión y que alguien decide quién participa en ese grupo, yo, en mi opinión, pero es mi opinión personal, es una conversación privada y independientemente del decoro o de los comentarios que se hagan en ese WhatsApp, que ahí no voy a entrar a opinar, yo creo que eso entra dentro de la esfera privada y si uno dice barbaridades, pues las dice, pero bueno, en todo caso no es lo mismo que publicar un comentario en redes sociales de forma pública, no podemos igualarlo, ¿no? Está claro que si alguien escucha, nos pone ahora mismo una conversación, o alguien escucha, o como decías, contaba a alguien que había escuchado, oye, pues mira lo que se está hablando aquí, no es lo mismo eso, que
filtrar una captura de WhatsApp a un medio de comunicación con todos esos contenidos. Evidentemente no es lo mismo, no se puede equiparar. Entonces, lo preocupante es que aún así seguimos legislando a golpe de pasarse 7 pueblos o no pasarse 7 pueblos, pero seguimos sin saber, sin que haya ninguna línea clara en todo esto, ¿no? Sin saber qué es lo que es difusión, lo que no es difusión, si tiene que tener 20 retweets. Al otro día salía una sentencia ya por fin del Tribunal Supremo que decía que retuitear también un contenido delictivo también. Entonces nosotros ya no hacemos otra cosa. Que hay gente que dice, no, es que lo retuiteaba porque claro, como lo considero tan oportuno y tan salvaje el comentario, pues yo lo retuiteo pues, como para mostrarlo, ¿no? Para que lo vea más gente, no estás contribuyendo a la difusión de ese contenido igualmente, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un momento en el que se hagan normas, no, que se pongan determinadas líneas en las que de alguna u otra forma no se deban de sobrepasar, ¿no? Quiero añadir una cosa que era como terminar el artículo, y es que efectivamente, aunque en principio fuera un grupo de 200 personas o de 110 y nada lo mismo, esto se ha sabido porque se ha filtrado a la prensa y se le ha dado difusión por la prensa a la carnaza, los tweets más bestias, etc., ¿no? En el Código Penal la publicidad es, en el delito de injurias, un agravante, porque no es lo mismo una injuria sin publicidad que una injuria con publicidad. Luego existen las injurias sin publicidad, y por otro lado es un elemento del tipo, un requisito esencial, por ejemplo en los delitos de odio, que tienes que estar públicamente, incitar a la violencia contra alguien públicamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú no incitas públicamente a la violencia? Tú lo has incitado incluso en privado, pero es otro el que lo hace público, el que le da la publicidad. ¿Qué responsabilidad tiene, aparte del retweet, algunos medios de comunicación que viven de los clics, ¿no? y de las visitas, y que saben que estas noticias dan mucha audiencia y dan muchos clics? ¿Quién está propagando el odio? El que hizo un mensaje muy desafortunado, muy rechazable, etcétera, pero que habían visto 4 o 100, me da lo mismo, o el que le da la publicidad y entonces ya se entera toda España. ¿Y por qué? Porque sabe que eso, los que estén de acuerdo con ese clic empezarán a comentar a favor del que ha hecho ese tweet, y los que estén en contra, pues a lo contrario, ¿no? Y eso dará mucho tráfico, mucha publicidad inserta, vista, etc. Con lo cual, ¿qué responsabilidad tienen los que difunden mensajes de odio, aunque ellos no los hayan publicado la primera vez? Por culpa mía, te quedan un poquito tiempo para preguntas o comentarios. Son 7 minutos porque tenemos al siguiente ponente y si no luego empezaremos a tener hambre, así que León Arpega tiene la palabra desde el auditorio. Al promotor y coordinador de todo el foro de gobernanza, quizás deberíamos lanzar desde la mesa una pregunta al hilo de la propuesta que ha hecho Borja Suara, a Jorge Pérez, porque ha hablado de este organismo autorregulador del sector, y yo creo que el IGF de alguna manera es un embrión de esto, ¿no? Pero eso lo dejamos para después en el corte. Hola, buenos días. Quería saber vuestra opinión sobre 2 asuntos. Uno, si puede tener alguna similitud la situación que estamos viviendo en las redes sociales que comentabais, la dificultad que dan para dar los datos con el tema del sistema financiero, que al principio era tan complicado conseguir la información financiera, y ahora está evidente que cualquier juez que demanda movimientos bancarios, de tarjetas, todo el detalle, no existe secreto bancario cuando interviene la autoridad judicial, si la evolución puede ser parecida. Y luego, además, enlazando muy bien con lo que estabais comentando ahora, ¿cuál es el papel de los cómplices, digamos, en la comisión de delito? Estaba muy claro cuando había un delito y alguien estaba involucrado por ese conocimiento, pero ahora queda más difuso. Tenemos estos días un caso de agresión sexual que se está juzgando, muy famoso, donde hay 5 encausados, pero son 21 personas que jaleaban, eran conocedoras del delito cometido, ¿no? ¿Cuál es el nivel de complicidad cuando están relacionados con las redes sociales? Porque puede ser considerado conversaciones privadas o no, pero ¿cuál es el nivel de responsabilidad penal que podría tener ahí? Gracias. Por ejemplo, hay delitos en los que ya va estando muy clara la responsabilidad. Por ejemplo, los delitos de pornografía infantil, ¿no? Los que además dice la propia policía
si veis una cuenta de pornografía infantil en Twitter, no la denunciéis poniendo la cuenta, porque estáis dando publicidad, ¿no? Incluso con buena voluntad se puede estar redifundiendo pornografía infantil, que es un delito, ¿no? Voy a decir más que delitos, en las conductas de sexting, digo conductas porque el primero que lo hacen no comete un delito, es la propia víctima, pero luego sí se comete delitos y se retuitea. Todavía no hemos llegado a eso en otros tipos de delitos, donde además yo creo que por propia economía procesal dice, yo no puedo juzgar a 20.000 personas, entonces pues al final juzgó al primero que puso el tweet, ¿no? Pero yo insisto incluso en un segundo escalón cuando por razón del número de seguidores o por ser un medio de comunicación tomas un delito, ¿no? Y lo que haces es volverlo a redifundir y darle mucho más alcance del que tenía. Eso todavía no se ha resuelto. Yo no creo que sean cómplices porque la complicidad y la colaboración necesarias en la comisión, pero sí en una responsabilidad de darle mayor difusión cuando, insisto, la publicidad en algunos casos pues tiene su responsabilidad. Estás redifundiendo y tienes responsabilidad por redifundir. Opino lo mismo que vos. Como el regidor de todo esto nos deja una pregunta, hasta aquí la palabra. Si somos breves, aquí en primera fila, adelante. Si nos da tiempo después. Thank you very much. I'm sorry I cannot ask the question in Spanish, but a very quick question to Mr. Atsudara. You mentioned the distinction between democratic and non-democratic countries. There's a fundamental challenge: is how do you put the line? Who puts the line? And is the solution on those issues to have a sort of regime among a certain number of like-minded countries? And if yes, how to do this? But this line of who is in is a... Second thing is, quickly, there is an acceptance that filtering at the local level, at the national level, when something is illegal in one country is a solution, like GeoIP filtering, for instance. When is it appropriate to have a global takedown? And you're probably familiar with the question of the acoustic case, or the right to be indexed, where there's a request to have a global takedown of self-content. Are there criteria that are accessible for when the content should be taken down globally instead of locally? And the final question, if there is time, is on appeals and redress, how to do appeal mechanisms at a transnational level, not based on just national courts. Muy bien. No, yo en inglés lo siento, pero soy de la generación todavía del EGB que está. A ver, ha planteado la cuestión del órgano regulador, sí, sí, y de si los contenidos se retiran local o global. No, entenderlo entendido y muy breve. Primero, ¿quién decide, para empezar, cuándo es un país democrático y cuándo no es un país democrático? Es complicado, pero yo incluso diría que es un problema de la empresa. O sea, la empresa que quiere trabajar con un país y colaborar con un país que no es democrático tiene su propia ética de decir, bueno, yo voy a dar los datos al gobierno chino sabiendo que le va a costar la cárcel a este disidente. Es un problema ético de la empresa que, pese a todo, quiere estar en China y está dispuesto a entregar no los datos, sino la cabeza del disidente. Es un problema que tendrá que regular el consejo de esa empresa. Por otro lado, a mí me molesta mucho cuando algún informe de transparencia de alguna de estas empresas dice: somos muy transparentes y vamos a ver los datos que nos obligan a dar los gobiernos. Que no son los gobiernos, son los jueces de un país democrático. Entonces, no es... o sea, lo ponen como un acto que les fuerzan a hacer, no, es que están obligados a colaborar en la investigación de un delito, y sobre todo en un régimen democrático como en nuestro caso en España, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, también es un problema que no ha tenido, por ejemplo, en el etiquetado de contenidos es muy difícil de solucionar, porque cada país y cada bloque cultural pues tiene unos estándares sobre el pudor, sobre qué consideran que es
la desnudez, si es algo aceptable o no, la violencia, porque siempre nos fijamos en la parte del sexo, pero la parte de la violencia, hay unos países que la aceptan y están aptos para todos los públicos y Rambo se carga ahí a 36.000 y no pasa nada, y sin embargo en otros países somos más sensibles quizás a la violencia, ¿no?, que a otras cosas. Es muy difícil la prescripción por edades, por ejemplo en el etiquetado, ¿no? Y entonces eso es local porque lo cultural es local, aunque cada vez hay más categorías universales. Por eso yo creo, y eso tengo la experiencia de haber estado en cultura antes que en sociedad de la información, con el sistema de calificación de películas y tal, que bien, o ahora los videojuegos, que lo que hay que ir es a un sistema de descriptores, que eso sí puede ser objetivos y universales, y luego otro sistema de prescriptores, que eso puede ser local. O sea, las categorías son universales, la prescripción es cultural y es local. Lo siento, hay 3 palabras pedidas, pero nos están haciendo gestos y sobre todo nos han quitado el micrófono. Realmente me dicen que no hay micrófono. Por tanto, muchas gracias. Tenemos